Bien, la intención es contar mi historia como una persona vinculada a los medios de comunicación desde el año 1978, cuando me toman una prueba en el taller gráfico de Ecos Diarios y me convierto en linotipista. Bueno, yo nunca había estado frente a esta máquina, un portento de la revolución industrial de 1880 y tantos, creada por un alemán y que por aquel tiempo, década del 70, era el corazón que le daba dinámica a los textos que se publicaban en las páginas de los diarios. Era importantísima la linotipo en ese momento. Y era maravilloso ver su funcionamiento y ser uno el que le daba vida a esa máquina que era asombrosa. Y es muy difícil de poder explicar su funcionamiento, y mucho menos sin tener la apoyatura de imágenes o ese tipo de cosas. Pero fue una verdadera escuela para mí como comunicador, aunque parezca mentira, caracterizado después en mi trayectoria como una persona que se desempeñó casi todas sus etapas en una radio, pero sigue siendo la linotipo y sigue siendo el taller gráfico de Ecos Diarios la verdadera fuente de aprendizaje, de conocimientos y de gimnasia, sobre todo para el manejo del lenguaje, para una formación inclusive intelectual, y que me dio todas las herramientas para después poder desarrollarme en la radio en particular, y también alguna vez en la redacción del Ecos Diarios, porque las vueltas de la vida me llevaron después a ser también parte de la redacción del Ecos. Pero la linotipo particularmente, y sobre todo en esa etapa, cuando ya estaba terminándose su ciclo de vida útil, absurdo para mi gusto, porque si bien se reemplazó por un sistema mucho más moderno que es el offset, creo que podría haber seguido siendo una herramienta de gran utilidad, aun cuando el proceso era mucho más lento, si se quiere, no tan higiénico inclusive, porque estamos hablando de plomo líquido que se utilizaba para la impresión de las columnas del diario, la suciedad de la tinta y todo eso desapareció con la llegada del offset. Fue mucho más placentero inclusive para el trabajador y para el profesional de la comunicación sentarse ya frente a procesadores de textos que no hacían ruido, por ejemplo, y no estaba ese olor contaminante del plomo líquido, que según dicen generaba serios peligros de contraer saturnismo, algo así como plomo en la sangre. Por eso nos daban 1 litro de leche para que bebiésemos todos los días ahí en la redacción y en el taller del diario. Y bueno, sigue siendo un verdadero hito en el desarrollo de las artes de la imprenta, ¿no? Y de la gráfica. De ahí provengo yo, de la linotipo. Me desempeñé durante 4 años. Cabe decir que en el taller de Ecos Diarios éramos aproximadamente unos 10 linotipistas. O sea, piensen ustedes que éramos una verdadera tropa, ¿no? Que nos íbamos intercalando, por supuesto, teníamos franco. Nosotros trabajábamos 4 días y descansábamos 1, 4 días y descansábamos 1. Ese era el método de trabajo que teníamos, 4 por 1. Pero además teníamos a los que armaban las páginas, los gráficos que estaban en la gran mesa donde se volcaban los textos que escribíamos nosotros. Y yo creo que no eran menos de media docena, o tal vez más. Estaba la persona que titulaba también, el titulero, que tenía su máquina llamada Ludlu. Estaba el fotógrafo, o los fotógrafos. Estaba la sección de fotograbado,
Luego de que la foto era revelada, iba al proceso de la chapa y la madera, que servía para que después en la máquina impresora pudiese quedar con los matices y la claridad necesaria dentro de lo que se podía en esa época para que se pudiera apreciar precisamente el arte fotográfico. Bueno, esto llevaba un tiempo para la realización del diario de no menos de 8 horas, no menos, porque estoy hablando del taller gráfico. Pero ¿de dónde provenía todo ese material que nosotros escribíamos? Yo como linotipista y los armadores poniendo ese texto en las páginas de la redacción, y de los periodistas que estaban haciendo toda una producción, a veces desde la mañana, haciendo un seguimiento de un hecho importante político, de una visita resonante a la ciudad, ni hablar de los hechos dramáticos, policiales, judiciales, el deporte, algún acontecimiento, ¿no?, que por ahí se desarrollaba en horas nocturnas y había que esperar que terminara. Y todo eso generaba que el fotógrafo fuera con un cronista y después había que volver a hacer la crónica y la fotografía y revelar, y todo eso no se hacía en poco tiempo. Al contrario, eran todos procesos que llevaban a veces horas. Y había que depender inclusive de que el fotógrafo trajera un material potable, porque a veces podía fallar también, ¿no? Y bueno, se perdían a veces escenas importantes y otras veces se lograban cosas increíbles, pero bueno, era todo ese azar hasta que se revelara la foto, por ejemplo. Pero todo esto sucedía generalmente entre las 8 de la noche y las 12 de la noche. Esas 4 horas eran fundamentales para hacer el diario. Ahí estaba toda la energía puesta y la gimnasia puesta y la adrenalina puesta, ¿no? En no parar. El periodista traía el material y vos tenías que escribir, en este caso yo como linotipista, lo más rápido posible y tratando de evitar forzar la cantidad mínima de errores ortográficos, aunque después venía la corrección y volvíamos a escribir esa misma línea porque había habido un error, o mío o del periodista, que yo no había advertido, porque el linotipista también era una suerte de corrector, eso es bueno contarlo. Y todo esto ocurría, me parece que con mayor intensidad en esas horas que eran entre las 9, 10, 11, las 12 de la noche. Ya a las 12 de la noche vos presentías que se estaba terminando el diario. Nosotros los linotipistas nos parábamos y nos íbamos a la mesa donde estaban armando las páginas y veíamos que estaban llenitas, o que faltaba muy poco, o que faltaba que se terminara de escribir el texto que tenía alguno de los compañeros. Pero ya estaba la cosa, ya estaba. Y venían los de la impresora y nos preguntaban, ¿y qué les falta? ¿Cuánto falta? Y a veces eran las 2 de la mañana y vos ya lo tenías medio cocinado. Más o menos entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana eran horarios habitualmente de salida. A veces antes también. Pero nunca tenías la precisión de cuál era el momento en que te ibas a ir a tu casa o te ibas a ir a algún otro lugar. Porque además la vida de los gráficos en esa época y el taller tenía los linotipistas, los armadores de páginas, los tituleros. Era una barra muy linda. Por lo general hacíamos un tercer tiempo aquí en la Villa Balnearia. Veníamos a tomar algo y se juntaban generaciones, los veteranos, los tipos que sabían mucho, no solamente de lo gráfico, sino de la vida. Y nosotros que éramos pibes de 19 o 20 años, como en mi caso, y estábamos aprendiendo un montón. Primer capítulo de esta historia que tiene que ver con lo que he sido y que le dio sentido a todo lo que hoy soy, que es ser un comunicador. Pero primero fui un linotipista y eso pasó entre el año 78 y el año 82 en el taller del matutino local Ecos Diarios.